Sí. Sí. ¿No hay una hermana más que va a venir? ¿O ya está? Pienso que ya regresará. Okay. ¿Sí sabes tú? Sí. ¿Usted también vive en Corea, verdad? ¿En Corea? Sí, sí. Llevo 10 años viviendo allí, Ah, miren, yo en Corea del Sur. ¿Habla coreano? Sí, lo intento. Yes. Oh my goodness. Muy bien, pues Okay, so then when it turns off, bring it. Okay, just be very careful and pull it. ¿Y usted tiene su propia iglesia? O? no, yo, tanto el pastor Sergio como yo servimos como asistente de pastores en una iglesia coreana. Entonces él está haciendo su ministerio hispano con los hispanos que están allí. Yo estoy con un ministerio multicultural en otra ciudad, no es en la capital, es en Daegu, se llama Daegu, es otra ciudad. Y allí trabajo junto con todos los extranjeros que viven allí también. ¿Hay muchos extranjeros en Corea? Sí, muchísimos. ¿Mucha gente hispana? ¿O? Hispanos, sí, cada vez más, pero bueno, hay que encontrarlos. No es tanto, ¿no? Pero sí, la verdad es que siempre, y sobre todo que hay gente preparada, ¿no? Que uno al ir al campo con el corazón de compartir el Evangelio empieza a ver cómo Dios ha preparado a esas personas que realmente, como estaba hablando el pastor Sergio, necesitan a ese Evangelio, ¿no? Que están sufriendo por esos 12 problemas y que al recibir a Cristo pues se vuelve una respuesta para sus vidas, ¿no? Entonces, viendo cómo el Señor está obrando, una bendición. Yo puedo, como hace un rato dijo el pastor Sergio, de que a veces cuando nosotros no conocemos de Cristo, verdaderamente Cristo, pues cuando vienen problemas fuertes, pues nos caemos, como creemos que estamos en Cristo, pero en realidad estamos en otras cosas, ¿verdad? Sí. De que a veces damos prioridad como a los hijos, a las cosas del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, como mis pastores, yo voy a una iglesia cristiana, pero evangélica, de las normales, así. Sí. Entonces ahorita mi pastora tiene su hija que tuvo como un derrame, iba a tener un derrame, un infarto del corazón por su bebé que estaba embarazada. Entonces eso la trae muy caída. A la pastora. Entonces puedo ver de que, como entendí ahorita, de que si realmente no sabemos quién es Cristo, qué hizo por nosotros, que si dejamos trabajar a Cristo en nosotros puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Y la puedo ver muy caída, o sea, está muy afectada porque yo creo que realmente no sabe quién es Cristo ella, aunque es un líder, pero no sabe quién es Cristo. Así es. Por eso es que ustedes son importantes, ¿no? Porque pueden tener esa conclusión en Cristo. Entonces que si tienen esa conclusión, a través de ustedes Dios va a empezar a obrar y van a poder ayudar a otras muchas personas, ¿no? No tenemos mucho tiempo, entonces después va a haber un tiempo de fórum, donde vamos a poder compartir un poco la palabra que se nos ha ido quedando en nuestros corazones, que es la gracia que Dios le está dando, ¿no? Lo que está compartiendo. Entonces, como después nos vamos a juntar otra vez, ahí sí que me gustaría que pueda compartirnos más, entonces así nos gloriamos en el Señor y todos los hermanos, ¿no? No sé si conocen esta alabanza, la segunda, quería cantar. No, entiendo solo la segunda para yo soy Jesús y empezaremos a compartir esta palabra. Entonces vamos a alabar esta alabanza. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz,
no salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú has permitido este tiempo donde podemos estar delante de tu presencia, donde podemos escuchar tu palabra. Gracias por el Evangelio y por Jesucristo que enviaste a nuestras vidas, en el cual, creyendo en Él, podemos ser salvos. Dios Padre, obra con tu Espíritu Santo en este momento, donde vamos a compartir la palabra, que esta palabra se clave en nuestros corazones, esta palabra que es la verdad, que es la sabiduría, que se aplique a nuestras vidas y a través de nosotros, que esta palabra tenga fruto y pueda ser compartida a otros muchos hispanos que están aquí sufriendo sin conocer la respuesta. Dios Padre, bendice a estas dos hermanas que están aquí reunidas, que puedan tener la conclusión en Cristo y que estos frutos aparezcan en sus vidas. Establece tu reino en este lugar y en esta iglesia, y toda obra de Satanás que se quiere impedir, que se quiere oponer a que podamos concentrarnos en la palabra, a que podamos tener esta conclusión, sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Por eso, Dios Padre, obra con tu Espíritu Santo en este momento y abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos, para que esta palabra se clave en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La palabra de Dios está en Efesios 2. No sé si va a entrar, que entre. Okay, thank you. Gracias. Efesios 2. La palabra del Señor está en Efesios 2, del 1 al 10. Es el Nuevo Testamento. Justo antes de Filipenses está Efesios 2. Si no, a ver, le ayudo un poco. Filipenses, justo antes hay Efesios 2, del 1 al 10. Entonces, si lo pueden leer juntos también. Efesios 2, del 1 al 10. Entonces voy a leer yo el primero, ustedes leen el segundo, el versículo número 2, yo el tercero, así anticonalmente vamos cambiando y leemos juntos el número 10, ¿sí? Empiezo yo leyendo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora operan en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico y misericordioso, guía por su gran amor con que nos ama, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque gracias sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no a vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juntos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Está viendo la palabra de Dios. También hemos recibido mucha gracia a través del mensaje que el hermano pastor Sergio nos ha estado compartiendo. Nadie escogió la familia donde uno nació, ¿verdad? A veces hay muchas cosas o
que ocurren en nuestra vida, donde uno mismo no ha podido tomar decisiones, ¿verdad? No hemos escogido a nuestros padres, ni hemos escogido nuestra nacionalidad, ni siquiera nuestro aspecto, ¿no? Nuestro aspecto. Digamos que es algo que nos ha tocado vivir, ¿no? En cierta manera. Es algo que no hemos elegido, pero a veces, incluso en nuestro pasado, ¿no? Hay heridas o problemas, ¿no? que hemos podido tener, que uno que se ha quedado en ello y que por eso pues no ha podido tener la vida que quizá uno deseaba, ¿no? ¿Por qué ciertos problemas continuamente vienen al hombre? Dios no nos creó para que seamos infelices. Estoy seguro que Dios nos creó para que seamos felices. Pero ¿por qué el hombre no puede ser feliz? Es que no hemos hecho nada malo, pero continuamente problemas vienen a nosotros. Por muy bueno que sea, o por muy cosas buenas que quiera hacer a los demás, es que tengo muy buen corazón, pero siempre puede que vengan desgracias a nuestra vida. ¿Por qué esto ocurre? Hay una razón fundamental por la que el hombre no puede ser feliz. Si vemos en la palabra de Dios, es que Dios creó al hombre, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Génesis 1, del 27 al 28, que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Que Dios, cuando creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? Una persona me dijo esto, un chiquito, ¿no? Me dijo, si Dios nos creó a su imagen, ¿cómo puede ser que tú y yo seamos diferentes? Así me decía, ¿no? Por el aspecto está hablando, ¿no? ¿Qué quiere decir la imagen de Dios? Dios es algo que no le podemos ver a simple vista. Dios es algo que no le podemos tocar. La palabra de Dios en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y que los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso que no es con lo que tenemos, no es con lo físico, sino que es realmente en espíritu. Cada vez que ustedes dan culto a Dios, cuando lo dan realmente en espíritu y reciben la palabra en su espíritu, esa palabra trae fruto siempre, trae respuesta. ¿Por qué? Dios nos creó a su imagen, nos creó con espíritu. Quiere decir que no importa la altura o el aspecto, el conocimiento que tenga, sino el espíritu. Eso es lo más importante que Dios le dio al hombre, su espíritu. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos creó con espíritu. Y además dice la palabra de Dios que le bendijo al hombre en el 28, para que gobernara, para que hiciera lo que él quisiera en la tierra, para que gobernara sobre todo en la tierra. Dios nos creó a su imagen por una razón, para que pudiéramos, con espíritu, para que podamos tener esa comunión con Dios. Entonces, el hombre, teniendo esta comunión con Dios, puede estar junto con Dios y entonces ser feliz. Dios nos creó de esa forma. Es la forma en la que Dios creó al hombre, para que pueda estar junto con Dios. Y al estar en comunión, disfrutando de estar junto con Dios, el hombre pudiera ser feliz. Lo creó de esta forma. Dios creó el pez para vivir en el agua, ¿verdad? De igual manera creó el árbol para enraizar bien en la tierra y que crezca fuerte. Creó las aves, ¿para qué? Para que volaran en el cielo. Dios lo creó de esta forma. Y cuando creó al hombre, dijo, ahora voy a crear al hombre, pero lo voy a crear tal cual yo soy, con el espíritu, para que él me adore, para que esté en relación conmigo y para que al estar conmigo realmente pueda ser feliz. Y le bendijo, le dio autoridad. Igual que el pez fue creado para estar en el agua y vivir en el agua, el hombre fue creado para estar junto con Dios. Esa es la forma en la que Dios creó al hombre. Entonces el hombre es que puede gozar de la felicidad. No hay problema que le venga que le pueda quitar esa felicidad. No importa la situación, el hombre es feliz. ¿Por qué? Es su estado espiritual, es su estado fundamental, el estado en el que fue creado. De igual manera que un pez debe estar en el agua, el hombre debe estar junto con Dios. Pero si a un pez lo cogemos y lo tiramos aquí, ¿qué es lo que ocurrirá? Se muere. ¿Por qué? El pez necesita el agua para vivir. ¿Por qué? Dios lo creó de esa forma.
Igual Dios creó al hombre para que esté con Dios. El hombre necesita a Dios. El mundo, como se está viendo, le dirá que no es así. Que el hombre no necesita a Dios. Que tú puedes. Esfuérzate, trabaja, gana dinero. Con dinero puedes hacer todo lo que quieras. O estudia, prepárate. Entonces no habrá nadie que te pueda vencer. La gente piensa de esta forma. Pero no es así. ¿Por qué? El hombre es un ser espiritual. Es que lo más preciado o lo único que Dios nos creó al crearnos, nos creó a su imagen y semejanza. Por lo que cuando nuestra imagen es la imagen de Dios, cuando nuestro espíritu realmente está conectado con Dios, todo está bien. No dijo, le voy a crear a mi imagen y semejanza y encima le voy a dar dinero. Le voy a dar una tarjeta de crédito porque necesitará dinero. No dijo nada de eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el dinero no es la solución. Dios nos creó de esta forma. Un pez aquí en el suelo no puede vivir. Puede que tenga hambre y le damos de comer y se le llena la barriga, pero su problema será solucionado, morirá igualmente. Con la barriga llena, pero morirá. Quizá tenga frío y lo tapamos con una manta y ya estoy calentito y su problema solucionado. No es así, morirá. ¿Por qué? Dios lo creó para estar junto, o sea, para estar en el agua. Igual el hombre. El hombre empieza a mirar las cosas físicas, las cosas carnales, e intenta satisfacerse con otras muchas cosas sin llegar a la respuesta. Por eso es que podemos ver que famosos se suicidan. Gente que tiene posición, gente que tiene dinero, empresarios, se suicidan. ¿Por qué? No alcanzan esta felicidad. La Biblia no lo muestra. No hay camino para el hombre. No pueden salir de aquí. El hombre, un día, que fue creado al estar junto con Dios, era feliz. Pero un día apareció ¿quién? Satanás. Padre de mentiras. Y hizo que el hombre rompiera el pacto con Dios y cayera ¿en qué? En pecado. Y como consecuencia quedara condenado, separado de Dios. Esta es la razón por la que el hombre que fue creado para estar junto con Dios no puede estar junto con Dios, y sin encontrar este camino ha caído totalmente ¿en qué? En infelicidad. No puede ser feliz. Es imposible. ¿Por qué? El problema del hombre no es otro que es este problema espiritual. El hombre tiene este problema espiritual, influenciado por este pecado original de estar separado de Dios, de que ha caído en pecado y de que está atrapado por la mano de Satanás, influenciado por este respaldo de los demonios de Satanás, este destino que es la muerte, que es los desastres, que quien obra aquí, quien tiene el control, es Satanás, es la obra de los demonios. Con este estado espiritual, con estos 12 estados que hemos estado viendo antes, el hombre no puede ser feliz. Intenta satisfacerse, intenta llenarse de algo sin encontrar la respuesta. Por eso el hombre, que es un ser espiritual, ese espíritu que está en el hombre sin encontrar una respuesta, necesita, busca continuamente. Por eso es que caen en idolatría o en religión. Si vemos en la historia, nadie se lo ha enseñado, y civilización por civilización ya enseguida empiezan a adorar al sol, empiezan a adorar a la luna, crean objetos y empiezan a adorarlos. ¿Por qué? Esto me da suerte. Nadie se lo ha enseñado, pero el hombre lo hace. ¿Por qué? Necesitan de una ayuda divina. Y si una vez oran a esto y parece que le va bien, continuamente empezarán a adorar a esto. Y dirán, este es mi Dios. Y lo hacen una foto y se lo ponen en el móvil. Lo hacen pegatina y los pegan en el coche para que les proteja. Se lo hacen medallón. Se lo tatúan también. Es el hombre buscando una ayuda divina de Dios. Por este espíritu. Los animales no lo hacen, por muy inteligentes que sean. Nunca he visto un animal ir a un templo a orar a Dios. Nunca lo hacen. Bueno, si les das de comer, hace que oran, ¿no? Hermano, tengo una pregunta. ¿Ese que los 3 problemas de arriba cuáles son? Destino, muerte, desastres. Okay, gracias. El hombre por sí mismo no puede encontrar este camino a Dios, por mucho que se esfuerce, por mucho que intenta crear esta religión. ¿Qué es la religión? ¿Qué es la idolatría? El hombre intentando encontrar este camino para encontrarse con Dios.
El hombre en sí esforzándose para encontrar a Dios, esa es la religión. ¿Qué es el evangelio que nosotros hablamos? Dios mismo vino a esta tierra para salvar al hombre. Un poco más adelante voy a hablar. El hombre, porque no puede encontrar esta respuesta, continuamente empieza a sufrir. Es que tengo el mío, que sé que funciona bien. El hombre empieza a sufrir por estos sufrimientos o problemas mentales, totalmente desequilibrados. Empiezan a sufrir por estrés, porque no pueden satisfacerse a sí mismos, porque tienen un vacío con el que intentan llenarse, empiezan a caer en adicciones. Por eso es que fácilmente el hombre empieza a caer adictos a las pantallas, adictos a la bebida o a cualquier otro tipo de cosa. ¿Por qué? No se satisfacen. Soñaban con tener una familia y cuando la tienen tampoco es la respuesta. Soñaban con tener un puesto de trabajo bueno y cuando lo tienen quieren más. No se satisfacen. Mentalmente empiezan a estar afligidos. Por eso que el estrés, el insomnio empieza a aparecer en sus vidas. Porque es una aflicción que viene del estado espiritual en el que están. Porque el hombre necesita a Dios para vivir, pero no puede vivir sin Dios. Una persona afligida espiritualmente, los problemas mentales empiezan a aparecer. Una persona que sufre de estrés, que sufre de insomnio, no puede dormir por las noches por los problemas mentales. Y entonces ese sufrimiento o aflicciones físicas, el cuerpo le duele, porque mentalmente, espiritualmente no está descansando. Pues una persona que sufre de estrés continuo, le aparece cáncer. Científicamente está comprobado. La Biblia dice que el problema encima no acaba aquí, sino que este problema pasa de generación en generación. Que este problema, al morir el hombre, cuando muere, hay un juicio, y de ahí el infierno. Dice que hay dos eternidades, una eternidad en el cielo y una eternidad en el infierno. El hombre que no puede encontrar ese camino a Dios, después del juicio, está el infierno esperando. Ese problema no acaba ahí, sino que este problema pasa de generación en generación. Ese problema generacional. En España solemos decir, de tal palo tal astilla. En sus países también, ¿verdad? Hay una herencia espiritual, igual que el ADN físico, el ADN espiritual, que pasa de generación en generación. Por eso que cada familia tiene ese problema espiritual. ¿Por qué? Porque está gobernado por Satanás, por los demonios. Son los que tienen la autoridad, lo reconozcan o no, lo quieran o no lo quieran. ¿Por qué? Es el estado que ha caído el hombre, el estado de destrucción del que ha caído el hombre, por este estado o problema fundamental de estar en manos de Satanás, el pecado y estar separado de Dios. Lo quieran o no lo quieran, el hombre está influenciado por Satanás. Y Satanás, que es alguien que vino para matar, para robar y destruir, está destruyendo las familias. Y este problema generacional está pasando de generación en generación. Por eso es que hay familias que algunos es el alcohol. Y no saben por qué, pero el padre es alcohólico, el abuelo era alcohólico. El hijo, aunque ha crecido viendo al abuelo o al padre y ve que la bebida no es buena, cuando se hace mayor, le da por el alcohol. Es que no quiero, me decían. Es que no quiero, pero es que es una tentación muy grande. Ayer, bajando del aeropuerto aquí en Los Ángeles, nos encontramos con una persona que nos estaba llevando al hotel. Y esta persona lo decía, pero es que es una tentación que es que yo sé que no es bueno, que no quiero, pero es que pues te caes, así decían. La gente sabe que no es bueno, pero está atrapado en eso. ¿Por qué? Es un estado espiritual donde están separados de Dios. Por eso es que por mucho que peleen, por mucho que sepan que no está bien, caen. Hay familias que no es el alcohol. Y pueden decir, es que, ¿cómo pueden andar por ahí bebiendo? No lo entiendo. Tiene a su mujer y a sus hijos en casa. Y hay otras familias que a lo mejor no es el alcohol y es que son mujeriegos. Y los hombres siempre andan por ahí con otras mujeres, aunque se casan y se casan con una buena esposa. Hay familias que quizás no es eso, y es el divorcio. Y vemos que los tíos, los primos, todos caen con divorcios. Y Satanás está obrando así. Es un problema espiritual. Pero es que ese hombre parecía buen hombre. No, pues parece que no hay ningún problema. Pero al final, ¿qué dicen? No, es que no me satisface. No, es que
no concordamos después de 10 años casados. No, es que siempre andamos peleando, mejor estar separados. Todo es mi yo, mi yo, mi yo. Ese estado espiritual donde solo se miran a sí mismos. No importa lo que se esfuerce, no pueden salir de aquí. Hay familias que no es eso, sino que a lo mejor es el dinero. Y por el dinero vemos en las noticias que son capaces de mentirse los hermanos los unos a los otros. Son capaces incluso de matar a los padres para ganar la herencia rápidamente. Lo vemos en las noticias. ¿Quién es su dueño en ese momento? Satanás está influenciando en sus vidas completamente. Ellos piensan que el problema es el dinero, pero no es el dinero. Es lo que hay en su corazón. Por eso es que solo la palabra de Dios. Yo desde que nací en una iglesia. Bueno, no nací en una iglesia, desde pequeñita iba a la iglesia, quiero decir. Desde que era bebé, mi mamá me llevó a la iglesia, ¿no? ¿A una iglesia católica? A una iglesia cristiana. ¿Cristiana? Sí. Oh, wow. Y una bendición, ¿verdad? Pero una bendición conociendo el Evangelio. Pero este Evangelio. Sin conociendo el Evangelio no era una bendición. Entonces yo no lo conocía. Yo desde pequeño iba a la iglesia. Y un día yo pensaba, pues ¿por qué la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Pues creer en Jesús a mí me gustaba alabarle a Él. Incluso podía confesar, amo a Jesús. Pero ¿por qué Dios envió a Jesucristo? Yo no lo sabía. ¿Por qué yo tengo que creer en Jesucristo? No pensaba que estaba mal, pero no sabía. Pues también está Mohammed y otras religiones. ¿Por qué solo Jesucristo? No tenía esa respuesta. Pensaba que era lo correcto. Porque recibía gracia, porque parecía que había algo. Pero no tenía una respuesta, no tenía nada organizado en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que no podía disfrutar? Después de creer en Jesucristo, ¿qué es lo que cambia en mí? Yo eso no lo sabía. Entonces, aunque iba a la iglesia, mi vida estaba aquí. El problema familiar se repetía, tal cual. Sí. Continuamente. No podía salir de aquí. Y iba a la iglesia y cantábamos. Y alabábamos al Señor. Pero no conocíamos la verdad. Porque no conocíamos este problema espiritual, Jesucristo no se volvía una respuesta para mi vida. Desde pequeñito hemos oído hablar de Jesucristo en nuestras culturas. Vengamos de familia cristiana o católica, ¿no? Desde pequeñitos hemos oído hablar de Jesucristo. Pero ese Jesucristo nunca se ha vuelto una respuesta personal para mi vida. Por eso que yo pensaba, los buenos van al cielo, los malos van al infierno. ¿Por qué? Aparecen en las películas. El malo siempre va al infierno y el bueno va al cielo. Entonces yo pensaba que tenía que ser bueno. Y si soy bueno, pues Dios me va a bendecir. Si ayudo a gente que tiene problemas, pues Dios me va a bendecir. Por supuesto que es algo que está bien, ¿no? Si uno empieza a gozarse del Evangelio, si empieza a gozarse de Jesucristo, será capaz y empezará a ayudar a otros, porque es lo que le sale de su corazón. Es por el gozo y la paz que tiene en su corazón. Si uno está afligido, no podrá ayudar a otros. Está preocupado de que pueda sobrevivir uno mismo. Por eso que no importa la filosofía. Hay muchos estilos de vida, hoy día lo vemos. Meditación trascendental o filosofías, ¿no? Estilos de vida que no voy a decir que sean mal, que estén mal. Hay cosas que ayudan, pero no es la respuesta. ¿Por qué? No importa lo que uno se esfuerce, nadie puede salir de aquí. Nadie tiene la autoridad suficiente para escapar de este destino. Por eso, porque el hombre por sí mismo no podía salir de aquí, es que Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra. Decía que el mío funcionaba. Y vino a esta tierra como Jesucristo. ¿Para qué? Para que creyendo en Él, el hombre no se pierda y tenga vida eterna. Pueda encontrarse con Dios. Por eso decimos que Jesús, que es el Salvador, es el Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo y Mesías es la misma palabra. El que había de venir para salvarme. El que había de venir para solucionar el problema que yo no podía solucionar. El problema por el que hemos estado sufriendo tanto. El problema familiar que nunca acaba. Por eso Dios se hizo hombre y vino a esta tierra para salvarnos. Para salvar al hombre. Si vino para salvar al perrito, vendría como perrito. Pero vino como en forma de hombre, ¿para qué? Para salvar al hombre. Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Él es el verdadero rey. Él vino como verdadero rey, no simplemente como un rey. Vino como verdadero rey, con toda autoridad. ¿Por qué? El problema del hombre es el problema de Satanás. Es este problema de Satanás.
Por eso Él vino con toda autoridad. Por eso en primera de Juan 3:8, dice que la razón por la que vino el Hijo de Dios fue para deshacer las obras de Satanás. Solo Jesucristo. Jesucristo vino como verdadero sacerdote. ¿Por qué verdadero sacerdote? Por el pecado. Por eso en Romanos 8, del 1 al 2, dice la palabra de Dios que aquel que está en Cristo Jesús ya no tiene más condenación. Ya no va a sufrir más por todo esto, por el pecado. ¿Por qué? La ley de vida en Cristo Jesús le libró de la ley de la muerte y del pecado. La ley de vida en Cristo Jesús. Aquel que está en Cristo Jesús. Él nos limpió de todo pecado al morir en la cruz. Jesucristo vino como verdadero profeta. Por eso, en Juan 14:6, dice la palabra de Dios que Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. No es por otra cosa. ¿Qué quiere decir que Jesús dijo que yo soy el camino? Que fuera de Él no hay camino. Yo soy la verdad. ¿Qué quiere decir? Que la gente te dirá, esfuérzate. La gente te dirá, ten este estilo de vida. Haz esto o lo otro. Pero todo es mentira. No sé si te ayudará, pero no es la respuesta. Que yo soy la verdad quiere decir que fuera de mí todo es mentira. Yo soy la vida. ¿Qué quiere decir? Que fuera de Él no hay vida. Todo es muerte. Por eso es que no importa todo lo que te esfuerces. Nadie puede salir de aquí. Atrapado en esto, la gente está aún más atrapada, influenciada para sufrir aún más en esto a través de la cultura. Ahora no es que yo tenga simplemente que preocuparme con todo lo que me ha venido espiritualmente, sino que también tengo que cuidarme con las apariencias. ¿Por qué? Es lo que manda la cultura. Pensábamos que hemos recibido una buena educación, pero esa educación tampoco me libra de esto. Y la gente, porque intenta más y más, cae en hechicerías. Intenta buscar esas ayudas a través del tarot, por ejemplo. Buscan. ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace esto? Porque buscan de su futuro. Porque tienen preocupación. Se preocupan de su futuro. Por eso es que Dios solo nos dio una respuesta, que es Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, es 5:8, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, en Juan 1:12, dice la palabra de Dios que aquellos que le recibieron en su corazón, aquellos que le creyeron, les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Una persona que me dijo, yo es que pensaba que todos éramos hijos de Dios, porque todos somos creación de Dios. No es así, sino que no conocen este problema espiritual. Aquellos que le recibieron, recibieron a Jesucristo, aquellos que creyeron en Él, Dios les dio la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Por eso en Romanos 10, del 9 al 10, dice que si tú creyeres estas palabras en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor en tu vida, desde ese momento serás salvo. Desde ese momento, en 1 Corintios 3:16, dice que el Espíritu de Dios entra en sus vidas y morará junto con ustedes. Por eso, en Juan 5:24, dice que de cierto les digo, el que cree en mí y cree en el que me envió, ya no tendrá más condenación. Acabó todo esto. Ya no tendrá más condenación. ¿Por qué? Ha pasado de la muerte a la vida. Por eso es que nosotros no recibimos bendición por otra cosa, sino porque creemos en Jesucristo. Desde el momento que le creemos a Él y le invitamos como nuestro Dios y Señor en nuestro corazón, somos salvos. Por eso. No es por lo que ustedes tengan, no es por lo que ustedes hagan, sino por su fe en Jesucristo. Por eso hemos leído hoy en el versículo 8 que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios es algo que les ha regalado. Por eso es que Dios, al enviar a Jesucristo, solucionó este problema de Satanás
problema del pecado y abriendo el camino, solucionó el problema de estar separado de Dios. Allí en Corea hay templos budistas, igual que los católicos, igual que muchas religiones. Allí la gente va porque se siente pecadora, se siente que está en maldición, y va y hacen sus rezos para intentar ganar una ayuda divina de Dios, y se esfuerzan por vivir una vida correcta delante de sus dioses. Y allí hay un templo cerca de la ciudad donde yo vivo, y debajo hay un río del templo, y ahí en el río hacen muchos rituales, igual que las iglesias católicas ponen sus velas. Allí igual también ponen sus velas, hacen sus ofrendas, y hay veces que hay chamanes también haciendo rituales, como hablábamos de la santería, ¿no? O de otros brujería, ¿no? Que pueda aparecer. Y a una persona yo le pregunté, ¿por qué será que estas personas vienen aquí? Estas personas, porque se preocupan de su futuro, porque tienen una angustia, tienen preocupaciones, porque quieren saber el futuro, a ver cómo les va a ir. Es que vienen y hacen rituales. ¿Por qué? No conocen el futuro. Yo iba a la iglesia desde pequeño, y desde pequeño pues me sabía la historia de Noé, la historia de José, las historias de la Biblia, las conocía. Pero yo no conocía por qué Dios envió a Jesucristo. ¿Por qué no simplemente yo, sino todo hombre tiene que creer en Jesucristo? No lo sabía. Pero hay una bendición aún más grande. Después de creer en Jesucristo, ¿qué es lo que cambia en mí? Porque no conocía esto, no podía disfrutar del Evangelio. Porque no conocía esto, el ir a la iglesia cada vez era más difícil. Era una religión. Es que es lo que se hace los domingos en mi casa. Entonces vamos a la iglesia. Y hay que orar, y hay que dar culto a Dios. Y todo me costaba mucho. ¿Por qué? No podía disfrutarlo, no podía entenderlo. Cuando uno empieza a recibir gracia, cuando uno realmente empieza a tener gracias a Dios, hoy que estamos en el día de acción de gracias, ¿verdad? En el domingo de acción de gracias. Cuando uno dice, es verdad, yo estaba en medio de esto, pero ya Jesucristo me libró de todo esto. En ese momento uno recibe gracia de Dios. En ese momento uno realmente de corazón dice, necesito a Jesucristo, y lo acepta en su corazón. Desde ese momento las obras del Espíritu Santo empiezan a obrar en sus vidas, y se empieza a levantar testimonio. Esos son ustedes. Dios les ha dado a Jesucristo, y por la gracia que han recibido, han puesto su fe solo en Jesucristo. Y solo creyendo en Él, han sido libres de esto. Por eso es que Dios, porque creen en Jesucristo, les ha llamado como esos hijos de Dios. Como hemos leído en Juan, como hemos dicho en Juan 1:12. Porque le recibieron, porque le creyeron, les dio esa autoridad, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde este momento, el hombre que cruzó aquí para estar junto con Dios, nosotros que estamos junto con Dios, podemos restaurar este estado principal, este estado original. Por eso es que Dios, enviando a Jesucristo, muriendo en la cruz por todos nosotros, nos hizo hijos de Dios al creer en Él. Él prometió que iba a estar junto con nosotros y que nos iba a guiar. Nos dio esa guía del Espíritu Santo. No simplemente eso, sino que desde hoy, desde ese momento, Él nos iba a escuchar y nos va a dar las respuestas a las oraciones. También nos ha prometido la bendición de los ángeles, que van a estar junto con nosotros, que son siervos del Señor. ¿Para qué? Para que nos guarden, para que nos protejan. Esa bendición de los ángeles estará junto con nosotros. También nos dará esa autoridad como esos hijos de Dios, para que nosotros en el nombre de Jesucristo podamos atar ese poder de Satanás. Satanás hoy día todavía está obrando. Ya Jesucristo vino y pisó la cabeza de la serpiente. Amén. En nuestras vidas realmente está así. Pero Satanás todavía está obrando. Por eso Dios es que nos dio autoridad. ¿Para qué? Para atar a Satanás. Entonces aquel que le conoce puede disfrutar de esto. Como he dicho antes, yo iba a la iglesia, pero todavía, porque estos problemas vienen a mi vida. En otras palabras, si uno conoce que Jesucristo es el camino, está bien. Si uno conoce que a través de Jesucristo uno recibe el perdón de los pecados, está bien. Pero no conoce al Rey, está sufriendo por Satanás continuamente.
Por eso es que Jesucristo no es solo rey, no es solo sacerdote, no es solo profeta, sino que es profeta, sacerdote y rey. Es completo. ¿Por qué es completo? Porque soluciona el problema fundamental del hombre. Solucionando este problema, lo soluciona todo. Por eso es que no necesitamos otra cosa más, sino poner la conclusión solo en Jesucristo. Nuestra ciudadanía ya no es este respaldo. Nuestro respaldo ya no es este, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Somos hijos de Dios. Dios está junto con nosotros. Y nos ha bendecido, ¿para qué? Para que encima, a través de nosotros, las obras de la evangelización se cumplan. Si ustedes se levantan como testigos, a través de sus vidas, van a ver cómo esto es una bendición que empieza a tomar lugar en sus vidas. A través de sus vidas, de forma fácil, Dios empezará a abrir las puertas para que otras personas puedan conocer de Jesucristo. Por eso que no necesitamos hablar de otras cosas. No hace falta pelear, sino ser testigos. Si uno se levanta con esta respuesta, es tan fácil hacer el evangelismo. ¿Por qué? Dios mismo le dará a las personas para que les pueda compartir este Jesucristo, como estabas compartiendo, ¿no? Hace un momento. Pues quizás es una persona que Dios le está dando a través de ese entrenamiento que le hace recordar a esta persona. ¿Qué es lo que necesita esta persona? No es otra cosa, es Jesucristo. Entonces tienen que tomar la conclusión en esta respuesta. Solo Jesucristo. Ahora aquí un poquito nada más. Entonces nosotros somos estas personas que tienen la conclusión en Jesucristo. Solo Jesucristo. Porque no necesitamos otra cosa. Entonces hay 5 seguridades que debemos tener como hijos de Dios, como creyentes. Voy a explicarlas brevemente. ¿Qué son estas 5 seguridades? 5 seguridades a las que todo creyente debe aferrarse. Tienes que tener esto bien claro, entonces no tendrás ningún problema básico. Al hacer tu vida de fe, al venir a la iglesia, estarás en medio de grandes bendiciones y tendrás gozo en tu corazón. Si uno pierde esas 5 seguridades, de forma fácil cae en pruebas. De forma fácil viene a la iglesia y porque una hermana a lo mejor no me ha saludado o porque ha ocurrido algo así en la iglesia, uno cae en pruebas y deja de venir, perdiendo las grandes bendiciones, cuando ya Jesucristo acabó todo. Entonces hay 5 seguridades que como hija de Dios usted debe poseer y tener con usted, ¿no? Tener esa seguridad. Y al tener esta seguridad, su vida de fe va a ser todo gozo y respuestas. El creyente, porque no conoce a Jesucristo, no puede tener estas seguridades. El creyente, aunque va a la iglesia, porque realmente no conoce a Jesucristo, es que su fe se mueve mucho. Por eso nosotros, lo primero, estas 5 seguridades, ¿de dónde vienen? De tener la conclusión en solo Cristo. Porque no conocemos realmente a Cristo, es que perdemos todo. Por eso les bendigo para que puedan aferrarse solo a Jesucristo. Y aquí dentro encontrar todas las seguridades y bendiciones. ¿Cuál es la primera? Es la seguridad de la salvación. Porque uno no conoce realmente a Jesucristo, cuando comete algún error, piensa, ya no soy salvo. ¿Cómo puedo decir que yo soy cristiana? Es que, mira lo que ha ocurrido. Porque uno no conoce lo que Jesucristo vino a acabar. Es que con su salvación parece que se va y viene. Y comete algún error o un pecado y piensa que ya ha perdido la salvación. Es que ¿cómo puedo ser salvo si solo voy una vez a la iglesia? Si solo voy el domingo y a veces falto. Y la gente se aflige de esta forma. Eso es una carretera para Satanás. Pero digamos, perdón, que no interrumpa, pero yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Por ejemplo, ok, tenemos la gracia, pero ¿qué tal las personas que pecan deliberadamente y dicen, ok, después me pongo a cuenta con Dios? O sea, al final de todo me haces más preguntas y podemos hacer también foro. Okay. De momento te contesto esta. Okay. Si una persona realmente conoce a Jesucristo y le recibe en su corazón, el Espíritu Santo empieza a dar testimonio en su vida. Una persona que realmente tiene a Jesucristo en su corazón, que realmente ha entendido que al recibir a Jesucristo en su corazón ha salido de este destino, no quiere hacer maldad.
Esas cosas no salen de su corazón. A veces podemos ser engañados, podemos equivocarnos, todas las personas. Pero uno no lo quiere hacer a propósito. No sale de ese corazón. El Espíritu Santo que está dentro suya le dice que eso no está bien. Y aunque uno lo ha hecho, también tiene arrepentimiento, tiene corazón de arrepentimiento. El Espíritu Santo empieza a dar testimonio en su vida. Entonces por eso es que solo nosotros, aunque a veces no nos funciona bien del todo, tenemos que tener solo la conclusión en Jesucristo. Y entonces, teniendo esta conclusión en Jesucristo, estas bendiciones empezaremos a poder disfrutarlas. La gente, porque no tiene la conclusión en Jesucristo, piensa que la salvación está en sus manos y se esfuerza. Y si oro mucho, Dios me va a bendecir. ¿Qué es lo que no conocen? No conocen el problema de Satanás. Por mucho que se esfuercen, es que no pueden salir de aquí. Por mucho que se esfuercen o que se preparen, no pueden pelear contra Satanás. Por eso Jesucristo. ¿Qué es lo que no conocen? La gente no conoce el problema del pecado. Es que nadie puede recibir este perdón de los pecados por sí mismo. Porque no conocen esto, ¿qué es lo que ocurre? Son afligidos por el pecado. Jesucristo vino para, al morir en la cruz, acabar con todo este problema del pecado, abriendo ese camino. ¿Por qué? Porque estaban separados de Dios. El solucionar estas tres cosas es la salvación. Es que nosotros decimos, Dios me ha salvado, Dios es el Salvador. ¿Pero de qué? ¿De qué Dios les ha salvado? ¿Qué es lo que Dios acabó en la cruz? Él vino y muriendo en la cruz solucionó todo el problema del pecado. Abrió el camino para que podamos ir con Dios. Y resucitando, le libró incluso de la muerte. Totalmente. Eso es la salvación. Que yo estaba sufriendo por este problema espiritual y con este respaldo tenía estas consecuencias en mi vida. Ya Jesucristo me libró de todo esto. Eso es la salvación. La gente, porque no conoce este problema de la salvación, pues no tiene esta seguridad de la salvación, aunque vienen a la iglesia, si uno no tiene la conclusión en Cristo, se tambalea. Su fe se tambalea. Y estas tres cosas son puerta para Satanás. Mira, y tú dices que eres cristiana, te has pecado otra vez. Otra vez has hecho esta mentira. Otra vez has criticado a esta persona. Otra vez estás haciendo... ¿Qué es eso? Satanás. Y tú dices que eres cristiana. ¿Seguro que vas a ir al cielo? Conocí a una chica que de igual manera desde pequeñita iba a la iglesia. Y al ir a la iglesia, iba a la iglesia, pero ella nunca ha tenido esa seguridad de la salvación. ¿Qué es lo que ocurría entonces? Su vida era muy inestable, porque parecía que algo le iba a ocurrir. Y si yo muero en este momento, pero es que el otro día pequé de esta forma, y se sentía que su relación estaba separada de Dios por el pecado. Satanás le hacía pensar de esa forma. Y si yo muero en este momento, ¿iré al cielo o no iré al cielo? Hasta ese punto. No es por lo que ustedes hagan, sino por su fe en Jesucristo, lo hemos leído hoy. Porque la gente no tiene esa seguridad de la salvación. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a creer en hechicerías. Incluso yendo a la iglesia, buscan en las cartas, en el tarot, en amuletos de la suerte. ¿Por qué? Es que esto me da suerte. La gente empieza a creer de esta forma. ¿Hasta qué punto? No dicen que una piedra que les ha hablado o que un trozo de madera es que les ha dicho. Hasta ese punto. Satanás obra de esa forma. Hasta ese punto son engañados. Empiezan a buscar la respuesta en otras muchas cosas. No tienen esa seguridad de la salvación. Por eso en el versículo 8 y 9, esta salvación, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es algo que Dios les ha regalado. No es que ustedes hayan hecho algo y lo merezcan, sino que Dios se lo ha dado. Es por gracia. No es por sus obras. ¿Por qué? ¿Cómo uno va a recibir el perdón de los pecados? El pecado debe ser perdonado, entonces es que puede estar junto con Dios. Si no puede recibir el perdón de los pecados, es imposible. Pero la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Está hablando de este pecado original. Si uno no recibe el perdón de ese pecado, es imposible. Los judíos dicen, si tú cumples toda la Biblia, vas al cielo. Ahora sí, aun cumpliendo toda la ley, no puedes. ¿Por qué? El pecado original. Es algo que no tiene nada que ver con nosotros. Ya estaba ahí, antes de nacer.
Por eso es que necesitamos a Jesucristo. Todos venimos con el pecado original, ¿verdad? Eso es. Por eso es que el hombre ha caído en destrucción. Entonces, si Satanás ataca, es muy fácil si ustedes no tienen esta seguridad de la salvación. Completamente les destruye. Por eso es que nuestra fe solo debe estar en Jesucristo. Entonces parece que tienen que experimentar algo. Si uno no tiene la seguridad de la salvación, si no tiene la conclusión en Cristo, parece que necesita experimentar algo, entonces que soy salvo. Parece que es que tiene que hablar en lenguas, o que tiene que caerse, o recibir fuego, entonces, que soy salvo. Si no me pasa a mí, a mi hermano sí, es que quizás que yo no he recibido la salvación. Quizás que sí me he portado un poco mal y Dios no me está bendiciendo. Así es el creyente. Sí. No es eso, sino que nosotros debemos tener la conclusión en Cristo. Ya en Cristo lo tenemos todo, porque Él ya acabó todo. Porque el hombre no podía solucionar este problema por sí mismo, es que Dios mismo se hizo hombre para salvarnos. Solo aférrense a eso. Y ya Dios les irá dando la evidencia. El pastor decía esta mañana, cuando tengo dudas, piensen, ¿dónde está Jesucristo? Está en mi corazón. De verdad Dios está conmigo. Descansen en eso. Entonces empezarán a tener respuesta. Por sus acciones no pueden tener la salvación. Hoy tener esta conclusión, como en Juan 1:12, porque le recibieron, porque le creyeron a Él, son hijas de Dios, no es por otra cosa. Si es por acciones, ¿cuántas acciones buenas entonces debes tener para que Dios diga, bueno, estás atrapado por Satanás, tienes ese estado de destrucción, pero como eres bueno, entonces ¿cuántas acciones buenas tienes que hacer? ¿1000? ¿10.000? Y si haces una mala, resta o suma. No es lo que la palabra de Dios nos habla. Pero porque no tienen esta conclusión, para Satanás es una puerta para atacar y te hace destruye al creyente. ¿Por qué? No hay otra respuesta para el hombre que solo Jesucristo. Satanás no teme otra cosa. No teme cuánta ofrenda tú puedas hacer, cuánto tú puedas orar, sino teme que tú realmente tengas la conclusión en Cristo. Satanás solo impide una cosa. Por eso es que los domingos impide que puedan venir a la iglesia. ¿Por qué? Si vienen a la iglesia, pues a Satanás es que no le gusta, porque en la iglesia está la respuesta, ¿verdad? En la palabra de Dios, no en la iglesia. Y si vienen a la iglesia, pues por lo menos que se duerman o que no se puedan centrar en la palabra. Y hay creyentes que están para arriba o para abajo y no escuchan bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Satanás es lo que desea. O que se duermen, ¿no? Solo en la hora del culto, ¿no? Y cuando ya el pastor dice amén, ya se despiertan. ¿Por qué? Es que Satanás lo quiere así. Porque Satanás no teme a otra cosa, ni siquiera al pastor. Solo a Jesucristo. En Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer, Jesucristo, vendrá a pisar la cabeza de la serpiente. Dios mismo se lo estaba diciendo a Satanás. Que Satanás lo sabe desde un principio. El día que venga Jesucristo me va a pisar la cabeza. Por eso nosotros cuando nos aferramos en Jesucristo podemos tener victoria. Si por lo menos vienen a la iglesia, que no escuchen la palabra de Dios y les hacen caer en pruebas entre los creyentes que se peleen, creando otro ambiente raro. Que la gente no se centre en la palabra de Dios, que no se centre en Cristo, que se centre en otras cosas. Ese es el deseo de Satanás. Y si reciben gracia, pues por lo menos que no lo compartan. Satanás siempre intenta bloquear estas cosas. La palabra de Dios dice que no hay justo ni uno. Nosotros mismos, por muy buenos que seamos, no hay justo ni siquiera uno. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar junto con Dios. Por eso, Jesucristo. Ya que tienen ustedes a Jesucristo en su corazón, tienen la salvación, tienen que tener esta seguridad. Si no, todo se tambalea fácilmente. Enseguida caen en pruebas. Tengo que seguir avanzando. La segunda seguridad que deben tener, ¿cuál es esta? Es la seguridad a que Dios escucha sus oraciones y las responde. Respuesta a la oración. Le bendigo para que tengan esta bendición, esta seguridad. Clama a mí y yo le responderé. Jeremías 33:3. Si no tienen la seguridad de la salvación, es imposible que puedan tener seguridad en que Dios les va a responder. Si realmente Dios está junto con ustedes, allá donde vayan, realmente Dios les escucha. Digamos que una persona, ¿no? que tiene un niño, su hijito, ¿no? Y pues su hijo necesita algo. Entonces viene y dice, mamá o papá, necesito esto. Entonces el padre, viendo si es posible, pues se lo dará, porque le ama. Pero si viene otro niño de por ahí de la calle y le dice, oye, que necesito esto, ¿qué vamos a decir nosotros?
Niño, anda con tu papá, ¿verdad? No te conozco, anda con tu papá. Nosotros, al ser hechos hijos de Dios, Dios está junto con nosotros, nos cuida, nos protege, nos escucha. Y acorde a su horario, Él nos da las respuestas. Una vez, me acuerdo cuando mi sobrino era pequeñito, yo iba a buscarle que salía al colegio, ¿no? Entonces ahí estábamos en la puerta, están todos los papás y estaba yo, ¿no? Buscando que iba a buscar al colegio a mi sobrino. Entonces ahí salen por clases, salen todos los niños, están todos los papás, ¿no? Buscando, ¿no? Ahí. Y yo igual, ¿no? Había como 100 niños o así, pero ¿dónde estaban mis ojos? Mi sobrino, ¿no? Mi hijo. Ese Dios con nosotros. Si Dios está junto con ustedes, si realmente son hijos de Dios, cuando ustedes oran en el nombre de Jesucristo, Dios eso lo escucha. Le va a responder siempre. Y en su horario y por el estándar que Dios tiene, puede que le diga que no, puede que le diga que porque no es bueno para usted, puede que le diga que sí, o puede que le diga, espera, después te lo voy a dar. Si su hijito le pide un cuchillo, ¿se lo dará? Sabe que es peligroso. Pero es que lo necesito, es que lo quiero. Pero los papás saben que no es bueno, que es peligroso. De igual manera Dios nos dará la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de todas las respuestas? Si ustedes tienen la conclusión en Cristo, la respuesta a la oración, aunque no oren, es que le pueda venir la respuesta. Si tienen la respuesta en la conclusión en Jesucristo, su pensamiento empezará a cambiar, su pensamiento. Esta es la mayor respuesta. Yo pensaba que era un problema, pero no lo era. La mayoría de los problemas lo vemos como problemas y no lo son. Y oramos continuamente por el problema. Cuando uno se pone delante de Dios y se concentra en Cristo, sabiendo que Cristo es la respuesta, ve que la mayoría de los problemas no son problemas. ¿Qué es lo que cambia? La situación no cambia, mi pensamiento cambia. Esa es la mayor respuesta de todas. Cuando uno está delante de Dios con la conclusión en Cristo, la mayoría de las cosas que piensa que necesita, no las necesita. Hasta ese punto Dios le dará la respuesta. La situación no cambia, soy yo el que cambia. José, en la Biblia, tenía esta seguridad de la respuesta. Por eso es que José no fue como esclavo a Egipto, sino que fue para salvar a Egipto, por la evangelización. José le acusaron y le enviaron en la cárcel, pero él no fue a la cárcel, fue a la puerta para que él pueda encontrarse con Faraón. Seguía en la cárcel, su pensamiento cambió. Entonces verán que las respuestas que ya han venido, que ya están aquí, son aún más grandes, que ya han recibido aún muchas más respuestas. Sin ver esto, sin tener la conclusión o la seguridad de la salvación, ni la seguridad de que Dios le va a responder, la vida del creyente es muy difícil. Y cuando ora, porque no tiene una conclusión en Cristo, ¿qué es lo que está orando? Dios, mira este problema. Eso no es orar, eso es meditar en el problema. Es que mi esposo, o mis hijos, o que no tengo, necesito este dinero. Eso no es orar a Dios, es meditar en el problema que usted tiene. Por eso que la oración que debemos hacer, la debemos hacer correcta. ¿Qué oración es esta? Es la oración en la conclusión en Cristo. Dios, que tú viniste con toda autoridad para quebrantar a Satanás. Esto es un problema que Satanás me está dando. En el nombre de Jesucristo, que sea quebrantado. Oren, orando en el pacto de Dios. Oren, orando con la palabra que Dios les ha dado hoy. Por eso que el domingo, luego voy a hablar un poco de ello. El domingo, el mensaje que Dios les da, ahí está toda la bendición. Si puedan orar con esa palabra que Dios les da, ahí dentro empezarán a ver las respuestas que Dios les da. Dios les ha dado esa palabra al pastor porque tiene un plan para sus vidas. Porque ahí dentro está la respuesta que ustedes necesitan. Dios les quiere bendecir porque son sus hijos. Por eso en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Juan 14:14, todo lo que pidieren en mi nombre yo se lo daré. Mediten con la oración que tiene la conclusión en solo Jesucristo. Mirando a Dios, nada es un problema. Entonces vuestras vidas, nada será un problema, sino que todo cambiará a bendición. Entonces, ya tienen a Cristo, por lo que ya tienen todas las bendiciones. ¿Cuál es la tercera seguridad que deben tener? Es la seguridad de que Dios no se aleja ni un segundo de sus vidas y está junto con ustedes y les está guiando. Es la guía del Espíritu Santo. Si realmente creen en Dios,
Dios les guiará. No se preocupen por nada. Todo mi pasado, mi presente y mi futuro, todo eso está en las manos de Dios. En el momento que usted tenga la conclusión en Jesucristo, su pasado lo va a entender. Por eso es que yo estaba sufriendo, es la guía del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que está en ustedes les guía en cada uno de sus pasos. Yo he sufrido por esto, yo he tenido estos problemas, pero ha sido por esto. Ahora Dios ha enviado a Jesucristo a mi vida, y por Jesucristo yo es que he podido salir de esto. Entonces mi futuro está garantizado, está en las manos de Dios. Dios lo ha preparado para mí. Dentro de la bendición de estar en Cristo, Dios les guía. Tal cual me ha guiado en mi pasado hasta aquí, para que yo pueda conocerle a Él, así va a guiar también en mi futuro. Por eso que en Proverbios 3, del 5 al 6, dice que fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, del 5 al 6. Reconócelo en todos tus caminos. Por eso la oración hay que hacerla correctamente, como he dicho antes. Reconocerlo en todos sus caminos. Entonces, a ver si Dios me guía y me hago rico. La gente es que piensa de esta forma. Ese no es reconocerlo en sus caminos, sino que es reconocerlo en mi camino. Lo que yo quiero. El deseo que yo quiero. Es reconocerlo en su camino, ¿no? Reconocerlo en todos sus caminos. Con su corazón, con su deseo, dentro de su plan. Desde Dios sabe que si os da dinero igual, pues le van a dejar de lado. Por eso es que no les da dinero a los creyentes a veces. La guía del Espíritu Santo. Dios nos va a guiar. Yo, antes de ir a Corea, yo estaba en España, ¿no? Y después de estudiar mi bachiller, cuando vas a entrar a la universidad, ahí normalmente toman un examen de selectividad, decimos, ¿no? Entonces, acorde a tu nota, puedes entrar en una universidad u otra, ¿no? Puedes estudiar una carrera u otra. Entonces, cuando yo tenía que estudiar, yo tenía que tomar ese examen. Yo era un estudiante que no estudiaba mal. Tampoco era el mejor, pero siempre andaba bien. Entonces, normalmente ese examen, estudiantes que van bien no lo suspenden, lo aprueban, ¿no? De acuerdo a su nota pueden ir a una universidad o la otra. Y yo oraba a Dios. Pues Dios, tengo que tomar este examen importante. Yo me quiero preparar, quiero estudiar esta especialidad, quiero ir a esta universidad para prepararme y después pues ser empresario, como mi mamá, siendo obrera de la iglesia, y apoyar, ¿no? Al pastor, apoyar a las iglesias para hacer las misiones también. Yo tenía ese corazón. Y llegó y suspendí. Yo no lo entendía. Todos mis amigos aprobaron, pero yo suspendí. ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo pensé que había hecho bien el examen. Y yo no lo entendía. Y delante de Dios, yo estoy orando por hacer esto, pero ¿por qué he suspendido? Me habías echado un cable más, ¿no? Yo necesitaba aprobar. Yo pensaba de esta forma. Después de 3 meses pude volver a tomar el examen. Y lo volví a tomar. Y lo aprobé. ¿Qué es lo que ocurrió en esos 3 meses? Yo quería estudiar en esta carrera, en esta universidad. Durante esos 3 meses cambié a otra carrera, a otra universidad. Mi corazón cambió. Pues va a ser mejor. Y empecé a estudiar en esta universidad. Después de estudiar 1 año, hubo un problema económico que vino a mi familia. Y por ese problema yo tuve que dejar de estudiar. Pues vamos a esperar 1 año o 2. Hasta que nos recuperemos un poco, entonces puedes continuar tus estudios. Era la situación en la que Dios nos guió. Si yo hubiese ido a la primera universidad, que era más barata, podría haber continuado a estudiar, y hubiese graduado, hubiese sido empresario y hoy no estaría aquí delante de ustedes. Pero Dios me hizo ir a cambiar a través del problema, cambiar mi corazón y ir a esta universidad, por lo que después tuve que descansar. Entonces 1 año, 2 años que iba a descansar, ¿qué iba a hacer? Podía ponerme a trabajar y ganar algo de dinero, pero que al fin y al cabo se usa y se pierde. Entonces mi madre, que es una mujer de oración, decía, pues ¿por qué no vas a Corea? Yo que ya conocía este movimiento, y recibes un poco de entrenamiento, recibes fuerza allí. Y dijo, pues qué bien, pues me parece bien, 1 año, 2 años. Y ya una vez allí en Corea, fue que yo empecé a recibir gracia de Dios, y completamente mi visión cambió.
Ahí fue cuando recibí el llamado para ser pastor. Si hubiese aprobado el primer examen, hubiese ido a esa universidad y hoy no estaría aquí delante de ustedes. Por lo que Dios parecía un problema, pero no era un problema, sino que Dios me estaba guiando. Parecía que yo me estaba enfrentando a una dificultad y quejándome, ¿no?, delante de Dios. ¿Por qué, Dios, tú me haces caer en esto? ¿Por qué me permites pasar por esto? Yo tenía un plan, con buen corazón, por el Evangelio, pero no es mayor que el plan de Dios. Dios que ve tu pasado, presente y futuro. Él lo ha preparado todo para ustedes. Una persona que se quiera aferrar a Jesucristo, que tiene la conclusión en solo Cristo, Dios lo ha preparado todo para que ustedes, a través de sus vidas, no simplemente la gente que está en Los Ángeles, sino sus naciones puedan ser salvas. Esa es la guía de Dios. Por eso que Dios los ha bendecido y los ha traído aquí. La cuarta seguridad. Tenéis que tener seguridad del perdón de los pecados. Por este problema, porque la gente no cree en el perdón de los pecados, Satanás está destruyendo la iglesia. Ya Jesucristo vino y murió en la cruz por todos nuestros pecados, pero el pecado es el dueño de la iglesia. El pecado no puede ser el dueño del creyente. Y porque uno ha pecado, no puede criticar a otro, sino orar por el hermano, bendecirle. Pues este hermano es que está teniendo un poco de dificultades, pues está perdiendo un poco la gracia de Dios, pues está un poco descentrándose un poco de Cristo. Tengo que orar por él, tengo que ayudarle para que él, a través de la palabra, pueda recibir fuerza de Dios. Y que ustedes han recibido mucha bendición porque están en una iglesia que les hablan siempre de Cristo. ¡Qué gran bendición! Si les hablan que tuvieran que ser buenos, que tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, encima tienen que dar su ofrenda, es que ser cristiano es aún más difícil. Pero no, una iglesia que encima les comparte la palabra de Dios y se la comparten correctamente, les habla de Cristo, por el cual ustedes pueden tener victoria. Entonces, si hay alguien así, un poco que se cae, pues hay que ayudarle, hay que levantarle. ¿Por qué? Ya Jesucristo perdonó todos sus pecados. ¿Por qué yo no puedo perdonar sus pecados? ¿Soy yo más que Dios? No es así. La gente, incluso no el pecado de los demás, sino que yo cometo un error y ya se derrumba, como he dicho antes. ¿Cómo puedo decir que soy cristiano? Y ayer pequé de esta forma y ya hoy tengo que ir a la iglesia, qué vergüenza. Y ahí Satanás continuamente en su pensamiento les ataca. Ya Jesucristo acabó con todo. Tengan la conclusión siempre en Jesucristo. Entonces esos pecados empiezan a ser desaparecidos. Esa carga, ese sentimiento de culpa por el pecado empieza a desaparecer. Por eso que en Romanos 8 del 1 al 2 dice que ya no hay condenación de los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? La ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Tienen que tener esa seguridad. Seguridad de que Cristo les dio ese perdón de los pecados. Por eso en 1 de Juan 1 y 2, en 1 de Juan 1 y 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta que has hecho antes, ¿no? Fíjate, si confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir confesar? Está hablando de esto. Si uno realmente confiesa que yo estaba en medio de esto y que necesito a Jesucristo, si uno le recibe a Jesucristo y confiesa que realmente le necesito, dice que el Señor, que es fiel y justo para perdonar todos esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay gente que viene a la iglesia y no ha recibido la salvación. Hay gente que viene a la iglesia que dice que es cristiano, que cree en Jesús, que cree en el Señor, que es su Señor y gloria a Dios, aleluya, pero que realmente no conocen a Jesucristo. Y están totalmente influenciados por esto. No tienen una respuesta. Y se esfuerzan. Por eso es que este hombre, cuando veníamos del aeropuerto, me decía, es que yo no quiero, pero es que la tentación está ahí. Y es que caemos. Señor, eso le ocurre porque usted no se ha encontrado con Dios. No, pero mi familia es católica desde pequeño, siempre hemos oído hablar de Jesús y no sé qué. Y he sido bautizado y... No, usted no se ha encontrado con Dios. Usted no tiene un estado espiritual donde no conoce realmente a Jesucristo. Por eso es que se intenta llenar de otra cosa. Por eso es que esas cosas que son carnales, que son mundanas, es el dueño de su vida. Tienen que tener estas 5 seguridades, porque ya son hijas de Dios. Ya Jesucristo acabó todo esto. Por eso la salvación
no se pierde. Por mucho que digan, es que ya no voy a ser hijo de Dios, es que ya no quiero ir a la iglesia, todo esto es que pasa de mentira. Hay gente que habla así, aún así no perderán la salvación. ¿Por qué? En Romanos 8 habla de que ni lo alto ni lo profundo, ni los ángeles ni los demonios, ni espadas, nada les podrá separar del amor de Dios. Son hechos hijos de Dios. Yo cuando evangelizo a alguien también le pregunto, ¿usted está seguro que quiere aceptar a Jesucristo en su corazón? Y dice, sí que quiero, pero ¿está seguro? Es que si lo acepta no va a poder salir. Si se vuelve su hijo, será su hijo para siempre. Si se vuelve... Así, piénselo bien. Digamos que yo tengo un hijo y por mucho que se enfade conmigo, diga, papá, es que qué malo eres, ¿por qué no me das lo que quiero? Y ya no quiero ser tu hijo. ¿Dejará de ser mi hijo? Imposible. El perdón de los pecados es algo que ya hemos recibido. Y hay una quinta seguridad que ustedes deben tener. Es la seguridad que a mí, de mis preferidas, que más me gusta, es la seguridad de que somos victoriosos, de que tenemos victoria, de que en Cristo Jesús tenemos victoria. ¿Qué quiere decir esto? Porque en Cristo Jesús tengo victoria, ¿voy a prosperar? Esta victoria no es la victoria de que voy a ir a Harvard. Es que porque tengo la seguridad de que voy a tener la victoria, entonces voy a ir a una buena empresa y voy a ganar mucho dinero. No es esa victoria. ¿Qué victoria es? Que aunque yo fracase, que aunque yo me caiga, no podré recibir destrucción. Que aunque yo incluso me caiga al lugar más bajo, no podré ser destruido. Eso está en la victoria. Ya Jesucristo venció incluso a la muerte. Entonces, ¿qué problema voy a tener yo? ¿Cuál es el problema más grande que uno puede enfrentarse? ¿Morir? Hasta Jesucristo venció a la muerte. Entonces, ¿qué problema yo voy a tener? En Juan 16:33 dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Jesucristo que tengáis paz. El mundo, dice, en el mundo que tendréis aflicción. Habrá problemas en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es esa victoria. Les bendigo para que puedan disfrutar de estas 5 seguridades. Son 5 seguridades que solo Dios puede dar al creyente. Tienen que ser suyas. Entonces, cuando vienen a la iglesia, van a disfrutar de verdad. Si tienen esta seguridad, su día a día van a tener victoria. ¿Por qué? Porque es Cristo. Porque es Jesucristo. Porque Él venció y solucionó todo ese problema que yo no podía solucionar por mí mismo. Miren la vida de Jonás. Es que si tiene estas 5 seguridades, aunque le venga problema, no será un problema. Cambiará a bendición. ¿Por qué? Es la bendición del Hijo de Dios. Ya no están más en condenación. Jonás, que fue un evangelista que Dios escogió para salvar también Nínive, él dijo que no y salió corriendo. Entonces vino un pez grande. Imagínensele dentro de la barriga del pez, ¿no? Él estaría orando, ¿no? Pero realmente eso no fue un problema, sino que fue ese gran problema que parecía un pez, un gran pez, parecía un gran problema para su vida. Y ahora, ¿qué hago yo aquí dentro, no? Imagínensele. Parecía un gran problema, pero no era un problema, sino que fue el obstáculo, fue el acontecimiento que Dios le dio para que él pueda cambiar, decir, no, tengo que ir a Nínive. Y ahí dentro gozar de todas las bendiciones, de todo aquello que el Señor había preparado para Jonás. Si no hubiese ido ahí, hubiese sido un gran problema. Porque Dios le había preparado todo ahí. Por eso es que Dios le guiaba, le guió en medio de eso. Si ustedes tienen esa identidad como hijos de Dios y están gozando de esto, con estas seguridades, todo lo que ocurra en su vida es para bendición, de verdad. Entonces voy a hablar de la conclusión. Ya lo quería sí. ¿verdad? Entonces ustedes que ya tienen la salvación, que conocen bien a Jesucristo, solo tomen la conclusión de solo Jesús, solo Cristo, ¿verdad? Y en Jesucristo que puedan tener esas 5 seguridades, como hemos estado hablando. Entonces, ¿cómo ustedes reciben de ahora en adelante su palabra del púlpito? ¿Cómo yo puedo gozar de esas bendiciones? A través de la palabra. El domingo, como he dicho antes,
Qué bendición que les hablan siempre de Cristo. Qué bendición de que en su día a día pueden que estar ocupados, que tengan muchas responsabilidades con los niños, en su trabajo, sus esposos o cualquier responsabilidad que tengan, que les hacen pensar y preocuparse en otras muchas cosas, pero cuando vienen a la iglesia les hablan de Jesucristo. Eso es una gran bendición. Entonces, dentro de la palabra, qué bendición que yo me pueda aferrar otra vez a Jesucristo. Qué bendición que me pueda renovar dentro de Jesucristo. Entonces, el mensaje del púlpito. Esto es muy importante. Entonces, con el mensaje del púlpito y viendo cómo este mensaje se cumple en sus vidas, pueden ver que realmente Dios está junto con ustedes. Si ustedes se ponen delante de Dios en el culto del domingo, al dar culto a Dios, verán como Dios a través del culto les va a bendecir. Pues justo esta semana yo estaba pensando en esto, tenía esta preocupación o angustia en mi corazón, pero fíjate que justo el pastor a través de la palabra me ha dado eso que me aliviaba mi corazón. Esa es la palabra, el poder del culto. Sus vidas, cuando tienen la conclusión de Jesucristo, Dios les irá dando todas las respuestas dentro del mensaje del púlpito. Entonces, esto es lo que te va a hacer cambiar al fin y al cabo, cuando uno ve cómo Dios realmente está obrando. Por eso que el creyente, si no ve cómo realmente Dios está obrando, si no ve cómo Dios le está dando las respuestas, al fin y al cabo acaba siempre cayendo en incredulidad. Si uno entra dentro de la palabra de Dios, ve cómo esa palabra, que es viva, que es eficaz, empieza a obrar y empieza a cambiar la situación, empieza a obrar en sus vidas y empieza a cambiarles a ustedes. Eso es lo que les va a hacer cambiar. Entonces, yo siempre vivo con la palabra del mensaje del domingo en mi mente, siempre. Por eso es que yo tomo mis notas, así como ustedes hacen. Los domingos yo tomo mis notas. ¿Por qué? Si yo que no tengo muy buena memoria, el domingo me acuerdo del mensaje que el pastor ha hablado. El lunes ya un poquito, pero martes, miércoles, ya el jueves ya no recuerdo nada. Por eso es que tomo mis notas. Y todos los días por la noche, por la mañana, lo vuelvo a revisar. El pastor ha hablado de esto y esto. Y oro con eso. Y cuando estoy orando con estas palabras, con la palabra del domingo que Dios me ha dado, hay un momento en mi día a día durante la semana que ocurre algo. Y ahí me doy cuenta, justo como el pastor hablaba. No es que yo he ido a recibir la respuesta, sino que en mi día a día ocurre algo donde el mensaje se aplica. Entonces mi corazón cambia, porque veo la respuesta de Dios. Es así de fácil. ¿Cuál es el problema? Que el creyente no vive con la palabra. Los domingos nos centramos, lo entendemos. Escuchamos y lo entendemos. A veces incluso lo intentamos organizar, pero no vivimos con la palabra. Entonces cuando ocurre un problema, ¿qué es lo que sale de nosotros? Mi nivel, mi carácter, mi personalidad, mi estándar, mi esfuerzo. No sale Cristo, no sale la palabra de Dios. Por eso el entrar dentro de la palabra, por eso el concentrarme. Concentración. Cuando ustedes dan culto a Dios, dejen todo de lado, céntrense en la palabra de Dios. Ahí Dios ha preparado algo para ustedes. Si son capaces de aferrarse a esa palabra y empezar a orar con la palabra, Dios va a empezar a ver cómo esa palabra empieza a aplicarse en su día a día. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Tomando la conclusión en Cristo, que ya lo tienen, que ya acabó todo, cada uno de los cultos, concentrarse ¿en qué? En la palabra. La palabra de Dios es la que va a cambiar sus vidas. La palabra de Dios es la que va a transformar sus vidas. La palabra de Dios es la que les trae la respuesta. Por eso, de todo el mensaje, de toda la palabra de Dios, de todas las palabras que salen de la boca del pastor, ahí hay un mensaje que el Señor le está dando a usted. Eso es lo que tiene que buscar. Nosotros a veces grabamos los mensajes y durante toda la semana lo podemos volver a escuchar muchas veces. Pero de toda la palabra que el pastor ha dado, de toda la palabra que Dios ha dado a través del pastor, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a mí? Eso es lo que ustedes tienen que buscar. Por eso, la concentración y la meditación en la palabra de Dios. Es que el pastor está hablando de todo esto, ¿Qué es la palabra que yo me tengo que aferrar? ¿Qué es lo que yo necesito? Eso es lo que ustedes tienen que buscar, el mensaje. Y con esta palabra, hacer la oración. Es que yo antes no podía hablar bien. Y a veces decían, vamos a hablar todos juntos. Y después de 30 segundos, es que ya estaba pensando en otra cosa. Y cuando yo he dejado de orar, es que me costaba mucho orar. ¿Y qué oración tengo que hacer? Y aunque quiera concentrarme para orar, no sabía por qué tenía que orar.
Hubo un momento en mi vida que empecé a experimentar esta oración que viene en la palabra. Ya que no quiero hacer otra oración. ¿Por qué? Aquí dentro está todo. Por las cosas físicas es que no oro. A veces pues me duele un poco, a veces oro porque me duela, pero o sea, para que no me duela. Pero ni siquiera me centro en eso. Cuando oro para que no me duela es porque, Señor, es que tengo que ir todavía a compartir más evangelio. Sáname. Entonces ahí sí hay una razón por la que tengo que orar. Pero no tengo que orar por otra cosa. Es que la oración que viene conectada con la palabra, aquí está todo. Yo veo la oración del creyente. Es que somos hijos de Dios. Es que tenemos la respuesta que es Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros que tenemos la respuesta? Si esto es la única verdad, ¿por qué nuestra oración es igual que la de cualquier otra religión? Dame, bendíceme, esto, lo otro. Todo es mi estándar. No es el estándar de Dios. Es lo que yo quiero. Es que necesito esto, necesito lo otro. La salud, el carro, el dinero. Lo mismo que oran los musulmanes, lo mismo que oran los budistas, lo mismo. Los católicos y lo ponen en una velita. Lo mismo. Pero si realmente somos hijos de Dios, nosotros somos diferentes. ¿Cuál es la oración que realmente tiene poder? La oración que cumple la palabra de Dios. Es que Dios le ha dado esta palabra el domingo por una razón. Porque les quiere bendecir. Si Dios le está hablando a sus vidas, será que voy a hablarle por hablar, por si están aburridos, a ver qué les cuento. No será así, sino que Dios, viendo todas sus vidas, su pasado, presente y futuro, es que esta hermana necesita esta palabra, y utiliza al pastor, que es su siervo, para que ustedes puedan recibir la respuesta. Por lo que en la oración está esta respuesta, que viene de la palabra de Dios. Por eso estas dos cosas tienen que continuar, tienen que conectarlas. Entonces el evangelismo es lo más fácil. De verdad que no es que yo lo haga. Vas y un día te encuentras con esas personas que están, como usted dice, cuando sus ojos son abiertos a la palabra de Dios, pues es que esta persona necesita esto. Es tan fácil como eso. Y un día Dios le prepara el encuentro para que esta persona, abriendo su corazón, pueda entender y escuchar la palabra del Evangelio y aceptar a Jesucristo como su dueño y Señor. Entonces en su vida también se levanta.